Buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis venido a la sala y a los que esperemos que lleguen y también a los que estáis conectados online. Bienvenidos a esta sesión sobre lactancia materna. Tenemos el privilegio de tener entre nosotros a Maite Hernández Aguilar, que como ya habéis visto es médico pediatra, máster en salud pública por la Universidad de California en Berkeley y especialista en lactancia materna, especialista con el Fellow de la Academy of Breastfeeding Medicine. Es doctora en medicina por la Universidad de Valencia, es IBCLC, y es profesora asociada del programa de fellowship en lactancia materna, porque existe un programa de fellowship en lactancia materna en algunas universidades, como en la de Rochester, New York, y es miembro director en el Board of Directors de la Breastfeeding Academy, Medicine Academy, y presidenta pues, de la IAN Internacional, aparte de miembro de la Global Breastfeeding Collective. Como veis, es una persona de mucho prestigio tanto a nivel nacional en el tema de la lactancia, pero también a nivel internacional, la que esperamos poder aprender y poder beneficiarnos, ¿no?, de su impulso y de sus conocimientos. Ella ha sido pionera y son pioneros en su unidad de lo que es crear una unidad clínica de lactancia materna en su hospital, en el Dr. Peset de Valencia. Además, ha sido coordinadora del Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría y coordinadora de la IAN Centro de Salud y coordinadora nacional de la IAN hasta el año 2020. Mucho nos hemos formado también gracias a ella. Hemos aprendido de los documentos, manuales, folletos, guías en las que ha participado, ¿no? Porque como ha participado en los manuales de lactancia materna que han sido publicados por el Comité de Lactancia de la AP, ha sido autora de capítulos en varios libros de lactancia, miembro del grupo editor de la guía de lactancia materna del Ministerio, que usamos tanto en el día a día, ¿no?, entre nosotros y con las madres, coautora de la guía de unidades de neonatología, estándares y recomendaciones de calidad IAM, y ha participado en muchos artículos científicos sobre lactancia, ¿no? Aparte de que es una gran docente, que da gusto escucharla en las charlas, es siempre un aprendizaje, pues creo que cabe destacar su rigor científico, como así lo avalan todas las publicaciones que tiene, ¿no? Y sin más, yo creo que os invito a disfrutar de la sesión, a que podamos nutrirnos, aunque no sea con alimento, pero sí será un estímulo mental y un importante impulso para seguir mejorando la lactancia en nuestro hospital. Pues muchas gracias, Maite, gracias por aceptar nuestra propuesta de venir a dar la charla. Muchas gracias, Fátima. Y muchas gracias también al Comité de Lactancia, al Instituto de Recerca del Vallebrón y a los presentes en la sala y por internet. Así que yo la verdad es que he disfrutado mucho de... ¿Dónde tengo que darle? ¿Hacia dónde tengo que apuntar, quiero decir? No, ahora. Vale. He disfrutado mucho haciendo esta charla, esta sesión, y espero pues que disfrutéis también de la misma. Y luego, pues si al lugar hacemos un poco de coloquio. La sesión trata de... Nos vinimos arriba, Fátima, Inma y yo, cuando estábamos discutiendo sobre el tema, y dijimos, vamos a hablar de todo esto, ¿no? De por qué apoyar y proteger la lactancia desde el Sistema Nacional de Salud, de cómo hacerlo y de cuánto cuesta. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Por qué apoyar y proteger la lactancia desde el sistema de salud? Y vamos a ponernos en situación. Bueno, pues ya puestos en situación, ahora sabemos un poco el por qué tenemos que defender un comportamiento de especie que lleva 500.000 años en este planeta.
Y seguramente todos habéis oído hablar de que la lactancia materna pues, protege la salud infantil, que tiene muchos beneficios para la salud infantil y favorece el desarrollo óptimo del lactante. Sin embargo, si realmente nos creyéramos esto que hemos leído en la diapositiva galáctica, que la lactancia materna es la alimentación la norma contra la que comparar cualquier otro sustituto, entonces los estudios tendrían que empezar a ver o a ser diseñados de manera que el grupo de intervención es el grupo al que se le da lo que no es la norma. Entonces vamos a comparar qué pasa si alimentamos a los lactantes con lo de siempre, la lactancia materna, frente a si los alimentamos con otras fórmulas comerciales. Y entonces, si el resultado es peor para el grupo de intervención, el título de los estudios tendría que pasar a ser: la lactancia artificial pone en riesgo la salud infantil e interfiere con el desarrollo óptimo esperable. La Academia Americana de Pediatría el año pasado publicó este documento que seguro que todos los pediatras conocéis y si no lo conocéis, da igual, no hace falta ser pediatra para haberlo leído, pero merece la pena leerlo detenidamente. Vuelve a repetir esto de considerar la lactancia materna como norma. Ya lo había dicho en 2012, ya lo había dicho la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo y muchos expertos en salud pública. Este documento, que es muy completo, no solo hace recomendaciones dirigidas a los pediatras, pero una de las cosas que incluye son la revisión de las evidencias más recientes, con estudios de gran calidad científica y con resultados significativos. Bueno, por ejemplo, la gráfica no la vamos a leer en completo, pero os he traído algunos de los ejemplos que la Academia Americana de Pediatría pone. Y uno de ellos es el síndrome de la muerte súbita del lactante. Fijaros, amamantar durante más de 6 meses disminuye el riesgo de muerte súbita un 64%. Y amamantar al menos 2 meses lo disminuye un 40%. Esto convierte a la lactancia artificial en el principal factor de riesgo para el síndrome de la muerte súbita del lactante. Y bueno, yo no digo más al respecto, más que mirar las guías a ver si esto es un factor sobre el que se incide mucho en esos documentos. Pero, por ejemplo, la mortalidad infantil neonatal y posneonatal parece que en nuestros países ricos o desarrollados no es un problema. La lactancia artificial, hombre, es un problema para esos países pobres que no tienen agua potable. Pues miren ustedes, en una cohorte de representación nacional de Estados Unidos, resulta que la mortalidad neonatal disminuye, el riesgo de mortalidad neonatal disminuyó un 40% y un 26% el riesgo de mortalidad infantil, solo por haber sido amamantado. La diabetes mellitus infantil, no durante la infancia ni durante el tiempo de lactancia, sino a lo largo de toda la infancia, a lo largo de toda la edad infantil, el riesgo de padecer una diabetes es un 57% menor si ha sido amamantado durante 6 meses en exclusiva, un 57% menor. Esto es una cohorte sueca. La lista sigue y yo les animo a visitar la lista, a revisar cada uno de los estudios, porque realmente es que son resultados muy impactantes, que muchas otras intervenciones que estamos muy acostumbrados a poner en marcha no tienen esos resultados. Por ejemplo, la disminución de neumonía o de diarrea persistente o severa, como las diarreas por rotavirus, por ejemplo, pues hay un 30% de disminución de riesgo de padecerla si se ha sido amamantado durante 6 meses, o la otitis media. Otro gran tema que en relación con la lactancia materna es la obesidad infantil. La obesidad infantil, sabéis que es una lacra que tiene importantes consecuencias en la salud de los niños y luego en la de los futuros adultos. Pues esta revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en 2022 por el grupo de Horta revisa 159 estudios que incluyen casi 500.000 niños de 1 a 9 años. La lactancia materna disminuye el riesgo de obesidad un 27%. Este otro estudio en 22 países europeos nos pone a España en lo más alto del podio. Somos el país con mayor tasa de obesidad infantil, un dudoso honor, la verdad.
17,7% de obesidad infantil. La obesidad infantil entre los no amamantados es del 21%. Eso significa que hay un 25% de incremento de riesgo de obesidad infantil entre los no amamantados. Y vamos a otra enfermedad, a otro grupo de enfermedades de importantísima repercusión de todo tipo, el cáncer infantil. Esta es una revisión sistemática que no entiendo cómo no se le ha dado más publicidad, porque realmente a mí los datos me dan escalofríos. Incluye estudios hasta julio de 2020, más de 500.000 niños y niñas. En ellos hay 51 estudios, pero 33 son sobre leucemia y 4 sobre neuroblastoma. Y resulta que haber recibido lactancia disminuye el riesgo de leucemia infantil un 23% y de neuroblastoma un 41%. Y no solo eso, sino que cuando se compara el grupo que había recibido más tiempo lactancia frente al que lo había recibido menos, seguía habiendo una disminución de riesgo. Es decir, a mayor tiempo de lactancia, mayor disminución de riesgo. Y además hay una relación efecto dosis-respuesta, de manera que los lactantes que habían sido amamantados durante 9 meses y medio llegaron a disminuir su riesgo hasta un 41%. No solamente los estudios epidemiológicos, la ciencia básica nos muestra cómo la leche materna tiene componentes inimitables, una microbiota específica, células inmunes activadas en el intestino materno, células madre, múltiples componentes de desarrollo, antioxidantes, hormonas, factores de crecimiento y componentes con capacidad epigenética específica. Y precisamente todo esto nos hace, podemos hablar de la lactancia como la medicina personalizada per se. No podemos entrar en detalle en estos artículos, pero realmente creo que deberíamos darle más consideración. Unas pequeñas notas sobre epigenética. La epigenética saben que es la forma en que el medio ambiente influye en cómo se expresa nuestra genética. Nosotros heredamos unos genes, pero esos genes se van a expresar o no dependiendo de muchos factores y entre ellos factores medioambientales. Esta influencia epigenética es principalmente importante en los primeros 1000 días de vida. Los primeros 1000 días se cuentan a partir del día 1 de gestación y entre otros factores, la lactancia materna, el cuidado, el contacto piel con piel que procura la lactancia materna y los múltiples componentes que la tienen, que la leche materna provee al recién nacido, son capaces de generar cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos van a influir en la adaptación al ambiente, pero también en las vías de inflamación celular y en las vías de respuesta inmune. Y esto va a hacer que los individuos sean más susceptibles a enfermedades inmunes y enfermedades crónicas, como por ejemplo la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer. Les traigo 2 ejemplos. Hay muchísimos más, pero por ejemplo, el primero es que se ha visto que los hijos de madres que han sufrido violencia de género o los niños que han sido maltratados tienen un aumento de metilación en un gen, el gen NR3C1. Esto va a determinar una respuesta alterada al estrés. Pues bien, los estudios de Miller y de Lester observan cómo la lactancia materna puede disminuir esa metilación en el gen y por lo tanto mejorar la respuesta al estrés incluso en estos niños que tienen una predisposición a esa respuesta alterada. El otro ejemplo es el de las mujeres portadoras de una mutación genética en el BRCA1, en el gen BRCA1, que les hace más susceptibles al cáncer de mama, cáncer de toda la vía reproductiva. Bueno, pues los estudios de Kotsopoulos, analizando cohortes de mujeres durante muchísimos años, observan cómo las mujeres portadoras de esa mutación disminuyeron en un 31% su riesgo de desarrollar un cáncer de mama si habían amamantado 12 meses y hasta un 51% si habían amamantado 2 años. Pero es que en el año 2020 Kotsopoulos vuelve a hacer ese mismo análisis, pero con el cáncer de ovario y observa una disminución del 30%. Y es que la lactancia materna protege la salud de la mujer y no amamantar la pone en riesgo. Mirar, esto es la página web de la Sociedad Española de Cardiología, que parece que sí que se ha leído los últimos artículos y que dice que amamantar protege la salud cardiovascular de la mujer. Y esto está avalado por este estudio de Siderer del 2022, que es una revisión sistemática de nuevo con metaanálisis que incluye
varios estudios de calidad y que observa cómo hay una disminución importante de riesgo de enfermedad cardiovascular en la mujer. Y estamos hablando de infarto de miocardio, enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular letal. Y además, esta disminución de riesgo aumenta a medida que más meses ha amamantado la mujer a lo largo de su vida. El artículo de la Academia Americana de Pediatría también habla de diferentes situaciones en las que la lactancia materna protege la salud de la mujer y, por ejemplo, nos habla de cómo disminuye el riesgo de diabetes mellitus y de los cánceres, como hemos visto, de mama y de ovario, pero también del cáncer endometrial, de tiroides e incluso la hipertensión. Y lo que yo hice aquí, para ver un poco los resultados un poco más, más tangibles, es buscar la prevalencia de diabetes y de cánceres en España. Los datos más recientes son publicados por la Fundación Novo Nordisk para la Diabetes y la Sociedad Española de Oncología Médica. Y esta es la prevalencia de cánceres el año pasado y de diabetes. Bueno, pues si haciendo los cálculos y cambiando las prevalencias de lactancia materna en lugar de las que en teoría estaban incluidas en esos estudios, podríamos ahorrar 715.000 casos de diabetes y todos esos casos de cánceres. Y luego, por último, quería recordaros que la leche materna es un alimento ecológico. La leche materna es el alimento más sostenible que existe. La leche materna es un alimento de consumo local. Las fórmulas se fabrican, se recoge la leche, se transporta la leche a la fábrica, la leche se convierte en polvo, se le añaden los componentes que se consideran necesarios, se lleva a las envasadoras, de las envasadoras se lleva al mayorista o a las empaquetadoras, de las empaquetadoras se llevan al mayorista, de las mayoristas al minorista y del minorista al domicilio. Se calcula que un 3,5% de los gases de efecto invernadero se generan por el transporte de fórmula. ¿Alguien me sabría decir cuántas casas de fórmula piensan que existen en el mundo, grandes industrias? ¿Cuál es el número? Decir una cifra. Por ejemplo, 100, dicen por ahí. 6. Y plantas de fabricación, 50, en todo el mundo. Con lo cual podéis imaginaros lo que significan los transportes, aparte de las ganancias, que es otro aspecto que no estamos tratando. Bueno, la lactancia materna no consume energía para calentarse, ni hace falta esterilizar el envase. No hace falta que diga lo que pasa con la fórmula. No necesita agua para rehidratarse, pero ¿sabéis cuántos litros de agua hacen falta para fabricar 1 kilo de fórmula en polvo? 4.500 litros. No genera la leche de fórmula, la leche materna no necesita envases, no genera basura de metal, ni en papel, ni en plástico. 300.000 bebés, que son un poco menos de los que nacen en España cada año, en un año gastan 21 millones de botes. Y además tampoco emiten gases de efecto invernadero. Las vacas para producir leche, para fabricar la fórmula, se calcula que son las causantes del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera en todo el mundo. Si os interesa más, yo os animo luego la presentación os la dejaré, os animo a visitar estos documentos y la página de Baby Friendly de Reino Unido, que tiene mucha información muy interesante, pero también sobre este tema. A pesar de todo lo que os he estado contando, las ventas de fórmula siguen disparadas, no hay problema. Menos de la mitad de los lactantes en el mundo son amamantados y el 90% de los europeos han probado la fórmula antes del año. Y además, cuanto más ricos somos los países, menos nos importa. Más gastamos, más leche se vende, más fórmula. Y realmente, pues sí, me podréis decir que todo no es el marketing, que hay muchas cosas que influyen en la lactancia. Todo no son los servicios de salud. Hay muchas otras cosas, porque las bajas maternales, la sociedad, sí, efectivamente. Pero es verdad que el marketing tiene mucha influencia sobre las políticas públicas, la comunidad, los servicios de salud, el sistema alimentario e industrial, las normas culturales, sobre todo cuando es una industria que se gasta 3.500 millones al año solo en marketing directo. Y aquí no está incluido el marketing a los servicios de salud.
pagos de congresos, pagos de estancias, centros de investigación, pagos de expertos. El gasto sanitario en España el año pasado fue 6.600 millones de euros. Es decir, la mitad del gasto sanitario en España del año pasado se lo gasta sin pestañear la industria, solo en marketing directo. Este otro documento que, bueno, también es interesante, es de una fundación británica y recoge los reclamos que contienen las casas de fórmula sobre los beneficios para la salud de los lactantes, de los pequeñas cosas que van añadiendo a la fórmula, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes es que lo primero que habla es de lo que dice la Autoridad Europea para la Salud Alimentaria, la EFSA. La EFSA os puedo asegurar que no tiene nada de sospechosa del activismo, ni de defensa de lactancia, ni nada de eso. Pero cuando se le pregunta si la leche materna puede parecerse a la leche humana, lo que responde es que la leche materna cambia continuamente y es imposible que la leche humana se le parezca. Pero además sigue diciendo que no existe ninguna evidencia para la salud de los lactantes en la de añadir, por ejemplo, GOS y FOS en las fórmulas de inicio o de continuación y que éstas añaden muchos ingredientes totalmente innecesarios que pueden poner en riesgo el metabolismo y las funciones fisiológicas del lactante. Y algunos de estos productos innecesarios que tienen ahí en esa lista, y les repito que esto es de la EFSA, no es de ninguna fundación lactivista, bueno, pues yo les invito a revisar las etiquetas de las principales marcas que se venden en nuestro país. Si quieren más información sobre este apasionante tema, yo, pues aquí tienen estos artículos que creo que merecen la pena. Los 3 de la derecha están publicados en Lancet este año y son verdaderamente importantes. Y merece la pena, bueno, todos yo creo que merece la pena leerlos. Los otros pues son menos densos, pero son bastante clarificadores también. Y lo único es recordar a todos los que me estáis oyendo, lo malo es que creo que los que me estáis oyendo sois bastante conscientes de ello, es que el único queso que se da gratis es el que está en la trampa para ratones. Y entonces, pues bueno, pues si queremos nos dejamos atrapar, pero que no nos olvidemos que al final es una trampa. Entonces, ¿cómo podemos apoyar la lactancia materna desde el sistema sanitario? Sobre esto también hay mucho escrito. No podemos en este momento decir que no tenemos las herramientas. Hay mucha evidencia que avala que optimizar las prácticas de atención al parto, implantar la AYAN, formar a los profesionales y apoyar su continuidad desde el sistema sanitario son las acciones básicas para proteger la lactancia. No toda la responsabilidad es nuestra, pero tenemos muchísima capacidad de influencia y de mejorar las cosas. Y vamos a actuar en momentos muy críticos de esa lactancia. Esa lactancia en momentos críticos se puede interrumpir y no poder seguir. Y la interrupción además de una lactancia cuando una madre quiere dar de mamar es muy dolorosa para esa madre. Deberíamos de considerarlo un fallo del sistema en muchos casos, si no hemos sabido ayudarla. Una de las cosas que más evidencia tiene es la implantación de la AYAN. Se sabe que la implantación de la AYAN aumenta no solamente la frecuencia de inicio, sino también la incidencia de cualquier lactancia y de lactancia materna exclusiva. Y la Agencia para la Investigación en Salud y Calidad de Estados Unidos reconoce que la AYAN se asocia a mayor inicio y duración de lactancia materna. Así que enhorabuena porque Vall d'Hebron acabáis de empezar el camino y sé que estáis trabajando durísimamente y bueno, pues la verdad es que creo que merece la pena. El camino merece la pena y además aumenta no solamente la satisfacción y la salud de las mujeres y de los niños, sino también la satisfacción de los propios trabajadores, ya lo veréis. Bueno, y aquí quería traeros un estudio, un metaanálisis también sobre cómo el utilizar la posición biológica al nacimiento disminuye los problemas del pezón. Solo utilizar la posición biológica. Esto es un metaanálisis con resultados significativos, pero os voy a explicar uno de los artículos que es un trabajo muy reciente italiano en el que lo que hicieron fue a un grupo de mamás en la maternidad, es un hospital IAN, es decir, el apoyo a la lactancia es bueno. Entonces lo que hicieron es al grupo control le ofrecieron los cuidados habituales de apoyo a la lactancia. Extracción manual, posiciones, vigilar cómo se engancha, tal. Y al otro le pusieron un vídeo que es como el de Susan Colson de amamantamiento en posición biológica, pero traducido al italiano.
para que ellas supieran cómo hacer la posición biológica, reclinándose, poniendo al bebé, permitiéndole que se enganche espontáneamente y simplemente que se vayan conociendo durante esos 2 días. Bueno, pues fijaos que disminuye un 44% en los dolores de pezón, las grietas de pezón 68% y los problemas de mamas fueron menores a los 4 meses en el grupo de intervención. Es una intervención súper sencilla, que es fácil de hacer. Y además, si ponéis en marcha un estudio de este tipo, después implementar la intervención es mucho más fácil, porque todo el hospital sabe que, uy, esto lo hemos hecho nosotros y además funciona y no es difícil de hacer. Bueno, y la otra cosa que quería comentaros es este protocolo que creo que es poco conocido, pero que es el apoyo a la lactancia materna en el paciente hospitalizado. Esto significa que un hospital que se precie de apoyar la lactancia también tiene que respetar o tiene que saber que las intervenciones que haga en una madre lactante, si apoya la lactancia durante la hospitalización, por ejemplo, una madre está amamantando a su bebé y tiene una apendicitis, o tiene un cáncer, o tiene que operarse de varices, o tiene cualquier otro proceso, esa lactancia no puede ser que por la estancia en el hospital se ponga en riesgo. Pero para eso es muy importante tener una política. Este protocolo ofrece un modelo de política y sobre todo de los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta. Porque si tenemos una política definida, vamos a evitar barreras como que los niños no pueden entrar en las salas de adultos, a ver si se le contagia algo. Bueno, es que claro, aquí no hay sacaleches. ¿Y dónde se saca la leche? ¿Y quién va a cuidar al niño? ¿Y dónde va a dormir el niño? Todas esas cosas se pueden tener en cuenta en una política sobre esto. Entonces, este protocolo pues un poco delinea las principales líneas aquí, ¿no? Y por supuesto hay que consensuarla con todos los actores implicados y por supuesto también incluyendo esto a los pacientes. Y además va a unificar y profesionalizar criterios de actuación, porque muchas veces, sobre todo los profesionales que están en plantas de hospital general, pues saben poco de lactancia, saben poco de que interferir con la lactancia pues puede poner en riesgo la lactancia y por lo tanto empeorar incluso la enfermedad de la propia mujer o del lactante, si es el amamantado el que está ingresado, ¿no? Y además va a evitar que tengamos que ir pidiendo favores. O sea, siempre parece que el campeón de lactancia es el que, ay, por favor, atiende a esta madre, por favor, déjale pasar al niño, por favor. Si es que no es cuestión de favor, si es que todos tenemos que estar en la misma, si es que la lactancia es algo que es transversal. Entonces, esto va a necesitar también formación básica para el resto de los profesionales, va a necesitar hacer una serie de cálculos logísticos sobre, bueno, pues qué vamos a hacer, vamos a tener una serie de cunas o si hace falta, de dónde las vamos a sacar, vamos a tener sacaleches, vamos a tener una especialista en lactancia que apoye estas lactancias que pueden ser más difíciles que se pueda pasar por la planta. En fin, pues por ejemplo, una mujer que está amamantando va a necesitar una cirugía que va a necesitar 5 horas en quirófano. Esa mujer, el hospital, los cirujanos tienen que saber que se tiene que sacar leche antes de entrar en quirófano y que a lo mejor hay que hacer una extracción de leche en el quirófano y que no pasa nada, no se produzca ninguna infección ni hay ningún problema, pero si esto no se conoce, pues muchas veces, claro, da lugar a miedos infundados, prejuicios que no tienen base, ¿no? Bueno, pues el protocolo habla un poco de eso y detalla también un poco las peculiaridades de los diferentes tipos de ingreso, tanto de la madre como del bebé. Por ejemplo, la hospitalización psiquiátrica también es un tema complejo de abordar. Y finalmente quería hablarles de las unidades de lactancia. Las unidades de lactancia no son simplemente consultas especializadas de lactancia. Sí que es verdad que lo lógico es que, una unidad de lactancia se caracteriza porque ofrece atención clínica a problemas de lactancia más complejos, pero también los profesionales tienen capacidad de asesorar y apoyar en la atención a los pacientes hospitalizados, de colaborar en la formación de equipos interdisciplinares, en la elaboración de protocolos conjuntos de atención y también de contribuir a la docencia pre y posgrado en lactancia, de contribuir a la investigación y de colaborar con asociaciones de pacientes o asociaciones ciudadanas. Pero, por supuesto, necesita dotación de recursos. No podemos decir que apoyamos la lactancia si no estamos dispuestos a invertir, porque apoyar la lactancia no es gratis, pero merece la pena. Vamos a ver entonces qué es esto de que apoyar la lactancia no es gratis. ¿Cuánto cuesta apoyar la lactancia? Bueno, pues
Lo primero que tenemos que saber es que esto que hemos visto de disminución de riesgos se traduce en costes sanitarios aumentados entre los lactantes que no son amamantados. Hay muchos estudios sobre esto, pero en España les he traído dos para que tengamos estudios locales. Uno es la tesis de Esmeralda Santa Cruz de Toledo, que luego lo ha publicado hace poquito resultados adicionales en el Journal Human Lactation, y que lo que hicieron fue hacer el seguimiento de una cohorte durante 6 meses y fueron registrando el tipo de alimentación que iban recibiendo esos bebés y todo tipo de gastos sanitarios. Entonces, cuando compararon los diferentes tipos de alimentación, observan cómo el haber sido alimentado con lactancia artificial frente a haber sido alimentado con lactancia materna exclusiva incrementa el gasto porcentualmente en un 631%. Y estamos hablando de gastos en farmacia, gastos de hospitalización, atención primaria, urgencias, etcétera. Pero es que además, por ejemplo, recibir un solo biberón en el hospital versus no haberlo recibido incrementa el gasto 115 euros. No haber recibido lactancia materna frente a haberla hecho durante 6 meses aumenta por lactante casi 500 euros el gasto durante ese primer año. En concreto, los autores en la publicación del año pasado observan cómo el gasto estimado en España exceso por no apoyar la lactancia es de 164 millones de euros anuales. Este otro estudio de Quesada lo que hace es analizar el gasto sanitario por las 4 enfermedades con las que hay más evidencia o digamos más publicado sobre disminución de enfermedad, que son la diarrea, la otitis media, la bronquitis y la enterocolitis necrotizante. Bueno, pues solamente teniendo en cuenta eso y pensando en que las mujeres no ya llegaran el 90% a amamantar en exclusiva 6 meses, sino solo el 50%, estos autores calculan que se pierden en España 197 millones anuales de euros. Así que vamos a hacer cálculos. Acreditar IAN un hospital vale 7.250 euros que se gastan como mínimo a lo largo de 5 años, porque es difícil de conseguir la acreditación antes de 5 años, con lo cual tendríamos unos costes anuales de 725.000 si quisiéramos acreditar todos los hospitales de España que tienen maternidad, que son 500. Vamos a acreditar además todos los centros de salud, que son 13.000. Y esto nos va a costar 2 millones de euros al año durante los primeros 5 años. Y tener en cuenta que después de una vez que están acreditados, los gastos disminuyen. Pero bueno, vamos a tirar el dinero. Y vamos a poner una unidad de lactancia en cada hospital, que son 100.000 euros el cálculo, si realmente la dotamos bien, ¿no? Con los profesionales, ¿vale? Eso supone 50 millones. Madre mía, me estoy viniendo arriba de mala manera. Bueno, pues 52 millones anuales nos cuesta, es la inversión total en apoyo a la lactancia materna en España. El coste de no apoyar la lactancia materna en España oscila entre 164 millones y 197, pero solo hemos tenido en cuenta las enfermedades infantiles durante 6 meses. Si metiéramos en este saco los cánceres, las diabetes, las hipertensiones, las diabetes infantiles, los cánceres infantiles, bueno, pues las cifras serían muchísimo mayores. Esto quiere decir que si restamos la inversión de esto, estamos ahorrando entre 111 y 144 millones anuales de euros. Quiere decir que por cada euro invertido en lactancia ahorramos entre 2 y casi 3 euros. Y ahora vamos a hacer otro cálculo un poquito diferente. Hemos dicho que apoyar la lactancia materna en España de forma masiva, con el IVA también, pero bueno, 52 millones, ¿vale? Bueno, pues esto significa que, teniendo en cuenta el número de niños que nacen en España, esto significa invertir 77 euros por persona, por la vida de esa persona, porque lo que hagamos en lactancia va a durarle toda la vida. El infarto a la mujer se lo va a ahorrar cuando sea mayor, no cuando está lactando, y el cáncer lo mismo. Con esto vamos a disminuir todas esas enfermedades que ven en la tabla, y además vamos a mejorar el desarrollo, vamos a evitar problemas de desarrollo innecesarios, vamos a potenciar el desarrollo social, vamos a proteger el medio ambiente, vamos a favorecer ahorro en las familias. Y ahora también quería
que vieran que el coste de vacunación por persona en España, y esto está publicado recientemente, es de 726 euros por persona. El programa de vacunación que tenemos en España del nacimiento hasta la ancianidad supone 726 euros. El 10%, con que invirtiéramos el 10% en lactancia, obtendríamos beneficios mayores. Y ahora querría leerles un pequeño párrafo, me van a permitir. El uso de las vacunas para prevenir las enfermedades en los niños, los adultos y los ancianos resulta en menos visitas médicas, pruebas diagnósticas, tratamientos y hospitalizaciones que conducen a ahorros sustanciales en cuidado sanitario cada año en Europa y en cualquier parte. Ay, perdón. Bueno, esto es para que se aprendan bien lo de los costes. Vale. Bueno. Las vacunas también contribuyen a reducir la utilización de recursos previniendo infecciones nosocomiales como la GEA por rotavirus, que puede incrementar la estancia hospitalaria de 2 a 4 días. La vacuna tiene un importante papel en la prevención de cánceres. Puesto que el impacto financiero del cáncer es elevado para los pacientes, el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto, cualquier número de casos prevenidos reduciría este impacto. Las nuevas vacunas pueden ofrecer una respuesta para la prevención y disminución del herpes y la neuralgia. Por tanto, en este contexto de aumentar la presión sobre el gasto sanitario, las vacunas pueden contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de salud a través de una reducción y un uso más eficiente de los recursos sanitarios, que permitiría liberar recursos para otras intervenciones médicas. Mejorar la implantación de programas de vacunación es crítico en periodos donde los gobiernos buscan soluciones para usos más eficientes de los recursos sanitarios. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, por lo menos yo, no tengo nada que alegar a eso. Este artículo está escrito por MSD Pasteur, financiado por ellos, por supuesto, y bueno, no pasa nada. Ellos venden vacunas, pero todo lo que dicen es cierto. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a sustituir esto por lactancia materna. Y entonces nos quedaría así. La lactancia materna previene las enfermedades en los niños, los adultos, los ancianos, resultando en menos visitas médicas, pruebas diagnósticas, tratamientos y hospitalizaciones que conducen a ahorros sustanciales en cuidado de salud de cada año, en España y en cualquier parte. La lactancia materna también contribuye a reducir la utilización de recursos previniendo infecciones nosocomiales como la GEA por rotavirus, que puede incrementar la estancia hospitalaria de 2 a 4 días. La lactancia materna tiene un papel importante en la prevención de cánceres, por ejemplo, el de mama, de útero, de ovario en la madre y la leucemia infantil. Puesto que el impacto financiero del cáncer es elevado para los pacientes, el sistema sanitario y la sociedad en su conjunto, cualquier número de casos prevenidos reduciría este impacto. La lactancia materna disminuye la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer, de importante impacto y muy onerosa también para el sistema sanitario. Por tanto, en este contexto de aumentar la presión sobre el gasto sanitario, la lactancia materna puede contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de salud a través de una reducción y un uso más eficiente de los recursos sanitarios, que permitiría liberar recursos para otras intervenciones médicas. Mejorar la implantación de programas de apoyo a la lactancia materna es crítico en periodos donde los gobiernos buscan soluciones para usos más eficientes de los recursos sanitarios. En resumen, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son factores clave para la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas sanitarios. Este texto está plagiado, no subvencionado y basado en evidencia cierta. Bueno, y es que las casas de leches nos dicen que sus fórmulas contienen todos los ingredientes que su hijo necesita para un perfecto desarrollo. Pero yo creo que es bastante evidente que la composición de la leche materna, pues no sé, tiene algunos componentes más, ¿no les parece? Y es que realmente no hay fórmula para la leche humana. Así que ya para finalizar, solo quería decirles que la lactancia materna es un derecho de la mujer y de la infancia al disfrute de la mejor salud. Invertir en su apoyo es rentable y es posible, y desde mi experiencia les digo, esto ya es personal, trabajar por ello de verdad merece la pena. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Incluso para los más convencidos, cuando vemos las cifras, pues la verdad es que impacta y está
muy importante recordar todos estos aspectos y tenerlos en cuenta. Si os parece, damos llegar a las preguntas de la sala. Empezamos por la sala y después vamos a las personas que están en el Zoom. Nos ha quedado todo muy claro. Habla por sí mismo, ¿no? La verdad es que es súper interesante cuando además explica así tan claro, en números tan claros y tan grandes, pero habla por sí mismo y de alguna manera sí. Vale. Pero claro que luego hacer todo lo que se debería hacer para que eso fuera posible a veces resulta tan difícil, tan farragoso, tan complicado y es verdad que pedir el dinero este que se ve que es clarísimamente necesario y que ahorraría, ¿no?, a todos los sistemas de salud del mundo, pero a este sobre todo, pues, es difícil, ¿eh? Convencer a los gestores de esto, es Sí. que es complicado. Sí, por eso yo quería que estuvieran en la sala, pero... Sí, es una pena. Sí, en el fondo, parte es que es un cambio que necesitamos que sea social. O sea, pero nosotros estamos en el sistema sanitario. Entonces, a nivel de sistema sanitario, tenemos que empezar a creernos esto. Tenemos que empezar a poner el grupo de intervención en donde toca. No podemos seguir diciendo que la lactancia materna tiene beneficios, porque a mí me gusta mucho comer solomillo, pero como no me da el sueldo que me da la Seguridad Social, pues, hombre, como solomillo alguna vez, pero en general como lo que sea, ¿no? Normalito. Y esto es lo que parece que es el mensaje. Me parece que el mensaje es, hombre, la lactancia materna es lo mejor, pero en fin, si no se puede, pero es que no es lo mismo, es que no tiene nada que ver. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que ¿por qué desde el sistema sanitario realmente nos cuesta tanto reaccionar de esta manera? ¿Por qué no nos ponemos las pilas? ¿Por qué no nos formamos mejor? ¿Por qué cuando una madre ingresa con la lactancia, bueno, pues ya seguirá dando el pecho en su casa, ¿no? Entonces, ahí hay algo que nos está fallando. Ahora justo estaba pensando porque ayer hicimos una pequeña entrevista en la radio y sorprendentemente la pregunta del entrevistador era si estamos presionando demasiado a las madres por esto de los beneficios tan importantes y que parece que esto puede psicológicamente ser Claro. una presión excesiva para los padres y como diciendo, tampoco no es necesario esto porque mejor una madre más tranquila y más relajada psicológicamente será mejor madre que la que está intentando darlo todo. Y claro, la cosa se queda ahí, ¿no? Y en la sociedad a veces Claro, es alguna que gente tiene esta sensación de sí. que estamos un poco locos y que quizás... Pero es que el problema es que ponemos la responsabilidad sobre los hombros de las madres y no son las madres. El problema no son las madres, porque seguro que todos habéis visto, y eso se les puede empezar a decir a los periodistas, que muchas madres tienen mucho dolor y lo pasan muy mal cuando no pueden seguir amamantando, porque el sistema sanitario y la sociedad no les ha sabido apoyar adecuadamente, porque muchas madres tienen problemas de lactancia sencillamente porque al nacimiento no se ha hecho lo que se debería hacer, porque cuando han tenido un problema no han tenido ayuda de un profesional formado, porque cuando quieren trabajar no se les habilita las posibilidades. Entonces, claro que a las madres, pobrecitas madres, hay que presionar. No, 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 señores. Es que esto es un derecho mío. Es que yo no quiero tener un infarto y si lo tengo que tener, que no sea porque alguien ha conculcado mi derecho a amamantar. Entonces, cuando las madres, aquí yo supongo que hay mucho trabajo por hacer. El problema es que estamos en una sociedad en la que los que venden fórmula, que tienen tanto dinero, han normalizado que dar fórmula es lo mismo. Entonces, para mucha gente piensa, bueno, esta madre, ¿por qué se tiene que sacrificar? Pero si es que no se tiene que sacrificar, es que tenemos que normalizar socialmente que amamantar es lo normal y que es bueno no solo para el bebé, que parece que a muchos no les importa, sino también para la mujer. Sí, sí, hay un trabajo por delante ahí muy importante en toda la sociedad.
Hola Maite, muchas gracias por tu charla. Tenía muchas ganas de verte en directo. Yo trabajo en primaria ahora, trabajo en este Vallebrón, pero en adultos hace muchos años. La lactancia me apasiona como madre desde hace muchos y ahora estoy en primaria, estoy en pediatría. Y para mí has dado en el clavo, la respuesta que acabas de decir es: las madres tienen derecho a ser ayudadas, a tener en el sistema sanitario lo mismo que tienen cuando les pasa cualquier otra cosa. Los inicios de vida no están siendo fáciles en este contexto social en el que las mujeres estamos pariendo y por lo tanto la lactancia tampoco. Y cuando no tienen apoyos, cuando todo se complica y en ese momento ellos están ahí. Y ellos pues son estos, ¿no? Los que acabas de decir ahí. Siempre están ahí. Y nosotros como profesionales nos dejamos atrapar en cualquier momento por cualquier pequeña cosita. Son pequeñas señales, pero siempre de alguna manera contribuimos a que estén ahí. Por no hablar de nuestras gerencias o de nuestros superiores, ¿no? Que ya tocaría que prohibieran que los profesionales de la industria entren a los centros de salud, a los hospitales, a promocionarnos cosas que no son saludables. No dejamos entrar a los de tabacalera al CAP. Y sin embargo las leches nos entran por todas partes, ¿no? Yo creo que esto se podría legislar. Hay un código, vale, pero no es suficiente el código si la gente no lo conoce, si no lo comparte, si no se... Y yo creo que aquí en Cataluña sí que podríamos hacer muchísimas más cosas de las que estamos haciendo desde el ámbito profesional, pero no solo los sanitarios, ¿no? Como tal, sino nuestros dirigentes, nuestros grandes jefes, ¿no? Sí. Y porque creo que la clave está ahí, formar más a los profesionales, no con su dinero propio, no que nos tengamos que formar porque nos interesa el tema, sino porque todos nos estamos formando en cardio y en ictus, porque es muy importante y genera muchísimo gasto sanitario las incapacidades que producen y la conciencia de lo que está produciendo no saber de lactancia materna es muy alta. Sin embargo, yo creo que no se está invirtiendo suficiente ahí. Y felicito a los de Vallebrón, ahora que ya no estoy aquí, por haber conseguido el primer nivel. ¿Alguna pregunta más de la sala? De los que tenemos conectados, hay cerca de 50 personas conectadas, o sea que bien. Lo que sí que preguntan, Maite, es si la presentación la van a tener. Vale, pues vamos a ver las preguntas del chat. Bueno, alguien que no se identifica, anónimo, pone que es una dicotomía, ese enfrentamiento entre quienes amamantan y quienes no, que es quien lo pone sobre la mesa, ¿no? Las personas que amamantan exclusivamente, parcialmente no amamantan, o son las industrias con intereses poco ocultos. Sí, yo os invito a leer e incluso profundizar porque merece la pena en los artículos de Lancet. Ahí los artículos de Lancet muestran muy bien cómo la industria es capaz de comprar voluntades políticas, gobiernos. Yo os he mostrado el presupuesto en marketing de la industria anual frente a lo que se gasta España en sanidad. Pero es que ese dinero es muchas veces mucho mayor que el presupuesto de algunos gobiernos de muchos países. Y no podemos olvidar que la meta de la industria es vender su producto. Y para eso hace el marketing. Y el marketing no es solamente lo que vemos en las farmacias, en los supermercados o los que vienen a los hospitales. Es que el marketing digital ahora es impresionante. La industria está metida dentro de la mayoría de los foros de madres y de padres. Y cuando alguna madre dice algo, hay alguien detrás de la industria que está potenciando ese malestar. Y yo creo que efectivamente es cierto, pero es que el problema es que hay muchas mujeres que no han podido amamantar. Si el 80%, pongamos que en España el 75% quieren amamantar. Señores, sí, es que eso es un fracaso de nuestro sistema. Si llegan al 30% a los 6 meses y al año al 10%. Las mujeres sí que quieren amamantar, lo que pasa es que se lo ponemos muy difícil y la culpa no es de las mujeres y por supuesto el problema no es que las mujeres no tienen que sentirse culpables si deciden dar un biberón o si tienen que dar un biberón, pero nosotros tenemos que ser responsables de actuar lo mejor posible. A mí me gustaría, yo qué sé, cualquiera que tiene una diabetes le gustaría tener un páncreas funcionante. Si no, pues tendrá que usar la insulina, pero no vamos a quitarle a todo el mundo el páncreas, por si acaso la insulina es mejor.
la insulina sintética. Pues esto es un poco parecido. Y lo que influye la industria también en la formación, ¿no? Sí. Bueno, claro, yo os invito a mirar los programas de las asociaciones pediátricas de los últimos 4 años. A ver si encontráis alguna ponencia sobre lactancia. Y en cambio, si fuera o sea, si los beneficios fueran de la lactancia artificial, sabríamos todos estos datos. Claro. Se hubiese encargado la industria. Claro, es que, por ejemplo, estudios como el del cáncer, yo creo que no se le da más publicidad porque no conviene. Y bueno, sale una noticia y ya está. Yo os he puesto el documento de lo de las vacunas, que yo creo firmemente en la importancia de las vacunas, pero porque realmente las vacunas, además de ser buenas, tienen detrás una industria que intenta que se vendan. La lactancia materna, además de ser buena, tiene un competidor que intenta que no se venda. Y además es un tema de mujeres. Y además es un tema de que, bueno, es prevención, no es curar. La industria ha conseguido que estemos en una sociedad muy medicalizada, muy... lo que mola es hacer cálculos, lo que mola es darle este medicamento, pero prevenir es como que no nos lo creemos. O no nos lo creemos, pues porque, por ejemplo, nosotros desde neonatología, por ejemplo, tenemos campañas de prevención como los anticuerpos monoclonales contra el VRS, ¿no? Sí. Y ahí se hace una campaña de prevención muy importante. Sí, sí. ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? Pero claro. Una de las medidas, por ejemplo, es la lactancia materna. Y muchos de los folletos que lees de la prevención del VRS ni se mencionan. Claro, lo mismo pasa con el síndrome de la muerte súbita del lactante. Muchos de los documentos del síndrome de muerte súbita del lactante, es que además la forma en que tiene la industria de financiar a veces es subliminal. Por ejemplo, los documentos sobre muerte súbita del lactante, muchos están financiados por la industria de casas de leches. Y no es que lo que dicen no esté bien, pero es que la lactancia materna ahí no aparece. Porque claro, ¿cómo voy a financiar yo algo que dice que el principal factor de riesgo es la lactancia artificial? Pero los estudios es que son contundentes. Pero eso... pues bueno, yo tengo mi opinión, me la callo, creo que es clara y meridiana. ¿Hay más preguntas a lo mejor? No, en el Zoom. Y dentro de la propia asociación de médicos, o sea, de la asociación de pediatría, ¿tú crees que esto se le da también suficiente valor o tampoco? Me refiero, igual los propios pediatras. Es que la Asociación Española de Pediatría en este momento la financiación fundamental es de la industria y además ellos A eso me refiero. lo defienden en público, que no tienen ningún problema. Para ellos no les causa ningún conflicto de interés. Esto yo creo que es un problema importante. Yo también. Yo un poco la reflexión que hago es que desde donde estamos, aquí a nivel de pie de cama y ayudando a las madres, no nos queda otra que seguir poniendo nuestro granito. Claro, claro. Es imposible luchar contra esto. No, está claro. Pero dormir con un mosquito es bastante molesto. Sí, yo eso lo tengo claro. Muchas veces cuando hablo, hay gente que me dice, claro, pero es que no solamente, esto no es solo el problema sanitario, porque luego las mujeres vienen y no quieren amamantar, o las mujeres van y se tienen que incorporar al trabajo y entonces, sí, estoy de acuerdo. El esquema este de Debra Héctor lo conozco y lo conocemos todos. Hay muchos condicionantes sociales y el principal esto es que nuestra norma ha cambiado. Ahora parece que es lo mismo, café o té, pues leche artificial o fórmula o leche materna. Pero nosotros sí que tenemos que empezar a trabajar mejor. Quiero decir que tenemos que implantar, las herramientas las tenemos, la IAN, el código, las unidades de lactancia. Hay que empezar a cambiar la mentalidad y en cuando las mujeres se sientan más apoyadas y ven que las cosas van mejor, pues a lo mejor también ellas estamos haciendo bien a muchas personas. No vamos a poder cambiar el mundo de un día para otro, pero algo va cambiando poco a poco. Sí, nuestro granito de arena. Claro, claro. Pues sí, pero si nuestros superiores. Bueno, pues a los superiores hay que invitarles a que vengan, conozcan los datos, pasarles los datos, no sé. Sí, sí, es otro nivel de trabajo. Cada uno en su nivel tiene que aportar lo que pueda, ya está.
Hay más preguntas por el Zoom. Algunas de ellas van en relación si se quedará grabada o si se podrá disponer de la presentación, pero hay otras. A ver, os la pasaré en PDF y ya si queréis colgarla en el Valle de Hebrón se puede colgar. Preguntan cómo se puede llegar a la formación de todos los profesionales. Ah, Esas- poniendo dinero y ganas. Hay una asistente que se llama Joana que dice: muchas gracias por la charla. Yo soy madre de un niño enfermo y la primera solución que me han dado cuando se ha estancado de peso después de un ingreso fue introducir fórmula a un niño con 5 meses hasta entonces amamantado en exclusiva. Los profesionales tienen que tener más formación, no solo para el inicio de la lactancia, que es realmente difícil, pero también para estos momentos de dificultad que aparecen más tarde. Gracias. El técnico dice que a su prima le dijeron lo mismo. Sí. Cata comenta que como reflexión y como bien ha dicho Maite, los que estamos aquí estamos de acuerdo con lo que se ha hablado. El problema es lo que cuesta abrir este tema tan lógico entre ciertos profesionales. Damos información, se extiende entre las mujeres y luego se encuentran con profesionales que les echan todo por tierra y es volver a empezar de cero. Bueno, yo creo que lo que va cambiando son, pues, por ejemplo, la implantación de la IAN, tanto a nivel de hospital como centro de salud, incluye la formación de profesionales. La formación de los profesionales aislada no tiene evidencia de que tenga un impacto importante, porque hace falta pues cambiar la forma de trabajar, trabajar en equipo, pero estas cosas sí van cambiando, sí van cambiando. Es decir, lo que dice Cata tiene razón. Pero bueno, pues por ejemplo, intentar montar el protocolo 35 en un hospital, pues eso significa reuniones con diferentes estamentos. Eso significa que desde pues dar sesiones en residencia general, un poco para explicar a lo mejor este tipo de cosas. Y eso va a ir cambiando la mentalidad. Cada vez hay más profesionales mujeres dentro de la sanidad y esas profesionales mujeres, pues sobre todo cuando son jóvenes, quieren amamantar. El problema también es que nuestros propios trabajos a veces interfieren con ese amamantamiento. Y si nosotras no hemos podido amamantar, nos lo hemos tenido que dejar porque como teníamos que hacer guardias, como teníamos que hacer turnos, nadie nos ha mejorado esa condición, pues luego cuando viene una madre con un problema consideramos que tampoco es importante, porque una de las primeras cosas que hay que aprender es a autoperdonarse en nuestra vida personal, para luego no trasladar nuestros prejuicios, problemas o experiencias anteriores a la vida profesional, porque eso a veces también influye. Y en terrenos todos sabéis que en alimentación y crianza todo el mundo sabe, incluso el que no ha tenido hijos. Mientras paso el micro también digo que múltiples felicitaciones. Enhorabuena. Bueno. ¿Crees que se podría hacer que la lactancia materna entre en campaña en las elecciones? Ojalá, ojalá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es un tema complicado porque a veces el tema político, pues hay grupos más conservadores que consideran, por ejemplo, a lo mejor que alimentar en público puede ser un problema, aunque no siempre, ¿no? Pero puede, en otros ambientes parece que amamantar no es feminista. Entonces yo creo que sí, que hay que reivindicar un poco precisamente el feminismo de la diferencia, el derecho de la mujer a que la sociedad entera proteja su salud y su derecho a amamantar. Yo amamanté a mis hijos y para mí es un privilegio. Quiero decir que eso creo que no se lo debería perder ninguna mujer y ninguna mujer debería carecer del apoyo para amamantar si ella quiere hacerlo. Criar un hijo entre dos es maravilloso y el padre o la otra madre o la pareja puede ayudar en muchas cosas. Solo no puede amamantar, pero puede cambiar pañales, jugar con el bebé, acarrearlo, miles de cosas. Pero parece que como que, bueno, pues no, es que eso es propio de la mujer y la mujer tiene que poder alcanzar sus metas sociales sin renunciar a su propia esencia. Y parte de esa esencia es tener hijos y amamantarlos. Es que eso es, bueno, para mí, no sé, es la esencia del feminismo en este caso. ¿Cómo puede ser que estemos perdiendo la esencia, ¿no? Exacto. Después de 500.000 años que los homínidos aparecieron en el planeta Tierra. Sí.
No, este es un feminismo malentendido, que además es una discusión muy, muy frecuente, que parece que el amamantar o estar un año de baja, eso es un prejuicio, ¿no? Para mujeres que no tienen metas en la vida. Y es una campaña terrible también Ya. para la mujer. Bueno, también es que tener un año de baja o de 2, como en muchos países, en otros países se incentiva, puede ser una opción de muchas mujeres, pero otras mujeres puede que no quieran perder esa terreno laboral. Pero es que debería ser posible mantener la lactancia aunque tú te incorpores al campo laboral. Y eso es lo que también es un cambio social. Pero yo creo que a mí, esto que es una discusión apasionante, creo que no debemos de perder la perspectiva de que estamos en el sistema sanitario y aquí en nuestra casa hace falta mucho para arreglar. Luego ya. Lo de fuera también. Pero como no nos toca, es muy fácil hablar de lo que otros tendrían que hacer, pero nosotras pues nos lo tenemos que hacer Totalmente de mirar. acuerdo. Ujú. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Y aprovechando esta línea, ¿alguna sugerencia, aparte de lo que has comentado, ¿no? Para intentar mejorar en nuestro propio En el hospital, hospital? yo creo que es muy importante el trabajar hacia la IAN. Creo que realmente vais a encontrar, no os digo que sea fácil, pero sin perder de vista que esto es como el camino de Santiago. Yo no soy creyente ni he hecho nunca el camino, pero tengo muchos amigos que lo han hecho y me dicen lo importante no es llegar, lo importante es el camino, ¿no? Pues esto es un poco así. Es un poco la filosofía también del avanzar en fases. Es un camino hacia la excelencia, es un camino hacia una forma de trabajo diferente. Os puedo asegurar que trabajar por la lactancia impregna de oxitocina a los trabajadores también. De verdad, es un ambiente diferente, es un cambio, de repente es diferente. Y entonces yo creo que es muy importante que a veces que limemos nuestras pequeñas diferencias que podemos tener, ¿no? Que estamos todos avanzando hacia el mismo camino, que es procurar la mejor salud de las madres y de las familias en general. Y entonces, pues intentar llegar a consenso y ir avanzando y saber que no se avanza. Llegar a la luna es muy difícil, pero el niño que tira piedras a la luna seguramente las tira siempre el más alto del pueblo, ¿no? Pues un poco ese es el objetivo, yo creo. Muchas gracias. Muchas felicidades por la... Gracias. Pues si no tenemos más preguntas, yo creo que podemos finalizar y volverte a darte las gracias otra vez, Maite, por la presentación, por la energía que nos has dejado hoy aquí también, la oxitocina también que nos liberas a nosotros para seguir intentando pues, mejorar. Y bueno, si algún día podemos visitar la unidad de lactancia Claro, cuando Hospital, queráis. pues, estaríamos encantadas también. Muy bien, fenomenal.